Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio. Un viaje único. Una experiencia única. Bienvenidos a Futuro Imperfecto Radio. Un espacio donde el pasado no está quieto, sino que respira en nuestro presente. Hoy viajamos desde la Universidad de Alcalá hasta el continente americano, desde aulas del siglo XVI hasta universidades que aún hoy forman pensamiento. Nuestro punto de partida, una conferencia impartida por el profesor don Manuel Castro Prieto, con el tema La influencia de las constituciones de la Universidad de Alcalá en las universidades americanas. Cuando pensamos en América la solemos imaginar conquistas, mestizaje, culturas, pero pocas veces pensamos en algo invisible, las normas que organizaron el conocimiento. En el siglo XVI, mientras el Nuevo Mundo se configuraba, también lo hacía su estructura educativa. Ahí, desde Castilla, una institución clave marcó el camino: la Universidad de Alcalá, fundada en 1499 por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. No fue solo un centro de estudios, fue un modelo exportable. Las constituciones eran simples reglamentos, eran el arma jurídica y académica de la universidad. Defendían una organización de facultades, métodos de enseñanza, disciplina estudiantil, estructura del profesorado, relación entre el saber y el poder. En Alcalá, estas normas tenían una intención clara: formar no solo intelectuales, sino también administradores del imperio. Con la expansión española surgió una necesidad urgente: crear centros de formación en los nuevos territorios. Así nacieron las universidades, la Universidad de San Marcos en 1551, la Universidad de México en 1551. Estas instituciones no surgieron de la nada, se inspiraron directamente en los modelos peninsulares, especialmente en Alcalá.
porque ofrecía un sistema claro, estructurado y adaptable. ¿Qué aspectos concretos viajaron desde Alcalá a América? Una estructura académica jerárquica, centralidad de la teología y el derecho, sistemas de grados, bachiller, licenciado, doctor, control ideológico y religioso y método escolástico. Este modelo ayudó a consolidar una élite intelectual en el Nuevo Mundo, pero también impuso límites. La influencia de Alcalá no fue neutra. Por un lado, permitió organizar el conocimiento, creó redes culturales entre continentes y consolidó instituciones duraderas. Reforzó estructuras de poder coloniales, limitó la diversidad epistemológica, subordinó saberes indígenas. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo de Alcalá y América. Hoy contamos además con una personalidad relevante para dar la conferencia y con un tema muy interesante. Ya habéis visto que el tema es la influencia de las constituciones de Alcalá en las constituciones de las universidades americanas. Una huella, por tanto, más que ha dejado Alcalá en América, aparte de las otras que hemos ido viendo y que veremos en las conferencias que nos faltan. Manuel Castro Priego es nuestro conferenciante de hoy y además tenemos que agradecerle de forma especial su presencia aquí entre nosotros porque él es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Por tanto, tenemos esta aula porque él precisamente además nos ha ayudado a la difusión y movimiento del curso y realmente estamos muy agradecidos, está siempre preocupado por toda la difusión de la cultura y creemos que realmente la labor que está haciendo Manuel Castro en ese sentido es excepcional, así que le damos las gracias. Es profesor titular de la Universidad de Alcalá y coordinador del Grupo de Investigación de Arqueología, Paisajes, Colonialismo y Patrimonio Cultural de la Universidad de Alcalá. Su tesis es una tesis dirigida por Lauro Olmo, un profesor de Historia de la Universidad de hace mucho tiempo también, que aborda precisamente el desarrollo urbano de Alcalá de Henares en época medieval y moderna. Y conoce muy bien también lo que es el entramado profundo, además, de Alcalá de Henares. Lo que está debajo de lo que se ve es lo que mejor conoce precisamente Manuel. Esa tesis mereció el premio de investigación de la Universidad de Alcalá a la mejor tesis doctoral, fue publicada en el 2018 y ya se ha editado un resumen en la revista de Arqueología y Territorio Medieval en 2013. Tiene una larga trayectoria internacional en Estados Unidos, en Italia, en Latinoamérica, ha dirigido diversos proyectos de investigación y además también está colaborando mucho con la difusión del patrimonio de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. En la actualidad, por ejemplo, es codirector de los trabajos de investigación en Recópolis, en Guadalajara. Que Recópolis es uno de los enclaves de investigación arqueológica más importante en torno al mundo de los visigodos, y ahí está. También está trabajando en las excavaciones del Castillo de Uceda, en Guadalajara también, y bueno, pues está vinculado a diferentes proyectos de investigación regional. Ha publicado muchísimos artículos, no solamente en revistas nacionales, sino también internacionales, Nature Communication, Medieval Archaeology, Journal of Medieval Archaeology, Virtual Archaeology, Arqueología de la Arquitectura, en fin, muchísimas más que sería muy largo de enumerar. Y entre las líneas de investigación destaca la economía medieval a partir del registro arqueológico, un tema también muy interesante, y la arqueología del paisaje, que es realmente otro de los temas en los cuales está investigando Manuel Castro. Como difusión, además del patrimonio, recibió en 2010 el segundo premio de la creación de empresas de base tecnológica de la Universidad de Alcalá y de la Cámara de Comercio de Madrid, y además ha recibido recientemente el premio del Consejo Social
Arqueología, Paisajes, Colonialismo y Patrimonio Cultural de la Universidad de Alcalá a la transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad. Por tanto, no solamente se queda en una investigación en la universidad, sino que lanza sus conocimientos, transfiere sus conocimientos a la sociedad. Y eso es un poco precisamente lo que está haciendo hoy, darnos a conocer gran parte de nuestra propia historia a través de esta inmersión en las constituciones de la Universidad de Alcalá. Así que muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Esperamos tu palabra. Francisco. Buenas tardes a todos. Con lo que un poco les ha comentado Francisco, yo lo que les voy a hacer una aproximación que tiene un cierto componente material. Yo soy arqueólogo, soy historiador, pero mi manera de acercarme a la historia es a través del registro material. He vivido un largo tiempo, 3 años, en Latinoamérica, en concreto en Colombia y en Ecuador, donde estuve trabajando en diversos proyectos vinculados sobre todo con lo que es el primer periodo colonial, es decir, cómo las sociedades del área central de lo que hoy es Ecuador se vieron modificadas. Una cultura muy desconocida, lo que se llama la cultura manteña, fue modificada por la llegada de los españoles, por la llegada de los europeos. Y bueno, de una u otra manera mi forma de aproximarme a la historia de América ha sido siempre, insisto, a través de la arqueología. Y también en la aproximación que he hecho, la que me he movido casi siempre dentro de ese mundo material, es una de las cuestiones que uno observa, sobre todo cuando te desplazas desde México hasta Córdoba, en Argentina, que he podido hacerlo, insisto, durante esos 3 años por distintos proyectos. Pues una de las cuestiones fundamentales que queda siempre es la presencia colonial, la materialidad colonial, esas ciudades coloniales en las que muchas de ellas tuvieron complejos universitarios. Y esos complejos universitarios, ¿por qué se desarrollaron? ¿Fueron iniciativas nuevas? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que pretendían? ¿Y cuáles fueron sus influencias? Y esto es un poco lo que voy a intentar responderles a lo largo de esta breve propuesta. Aquí tienen ustedes una imagen a la izquierda, a la izquierda suya, de lo que son las distintas fundaciones de universidades, hay alguna más, que se hicieron, digamos, en lo que sería el territorio del Imperio Español, incluyendo Filipinas, prácticamente entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La última de las fundaciones que se hizo fue principalmente la última universidad que se fundó ya en 1812, en realidad fue en Nicaragua. Frente a ello, a la derecha mía, tienen ustedes las distintas fundaciones de universidades que se hicieron en lo que sería el territorio de las colonias inglesas, que empezaron a instaurarse entre el siglo XVII, muy avanzado el siglo XVII, y especialmente el siglo XVIII. Parece que todos son universidades exactamente iguales, pero en realidad no son el mismo tipo de universidades, tanto unas como otras. Y hay que hablar de cosas positivas y hay que hablar de cosas negativas. En el caso, sin ningún tipo de duda, de las universidades españolas, por llamarlas así, que se desarrollaron en los distintos virreinatos, estamos hablando de universidades que permitieron una fuerte permeabilidad social. Es decir, existía la posibilidad por parte de las poblaciones locales de formar ampliamente lo que son esas universidades. Y de hecho, como veremos en alguna de las fundaciones vinculadas a la Universidad de Alcalá, las fundaciones no fueron realizadas desde España, fueron realizadas incluso por religiosos nacidos en Lima, por ejemplo, que fundaron distintas universidades. Esto es una variación bastante importante, porque el conjunto de las universidades anglosajonas eran universidades en las que existía una clara segregación, es decir, no se podía participar por parte de las poblaciones locales con las que ellos habían entrado en contacto o a las que habían sometido. Por tanto, hay una diferencia bastante diferente entre lo que es la reproducción de una serie de enseñanzas a la manera europea y aquellas que, aunque tienen su origen evidentemente en la estructura universitaria europea, fueron adaptándose, modificándose
a la realidad americana. Y eso creo que es una diferencia que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de las universidades españolas o universidades hispanas en América. Una cuestión también importante que tenemos que tener en cuenta es que el sistema universitario, todo el sistema educativo que empezó a desarrollar el Imperio Español a lo largo del siglo XVI se montó sobre estructuras muchas veces imperiales, sobre estructuras muy desarrolladas, en las que, sobre todo en el Imperio Azteca y el Imperio Inca, existían también estructuras educativas fuertemente desarrolladas. Sin ningún tipo de duda, me llama mucho la atención, yo he trabajado con temas en México, la educación en lo que sería el Imperio Azteca. El Imperio Azteca tenía un sistema educativo en el que prácticamente toda la población aprendía a leer, ¿de acuerdo? Aprendía toda una serie de sistemas de medición, matemáticas por encima de lo que se podía aprender en Europa, y por tanto tenían un sistema educativo que, insisto, prácticamente toda la población entraba, aunque luego a partir de un determinado nivel existía una diferenciación social, pero existían distintos niveles en los que, además de los estudios prácticos y militares, se aprendía astronomía, se aprendía liderazgo, se aprendía poesía, se aprendía pictografía, se aprendían también libros teológicos similares a los que teníamos en Europa, evidentemente de otra religión, pero que formaban parte de un bagaje absolutamente necesario. Y esto es muy importante porque la población, cuando se empieza a hacer el proceso educativo desde España, no se encuentra con una población iletrada. Estamos hablando de una población que tenían sistemas educativos más o menos desarrollados sobre el que se situó la propia estructura educativa traída desde España. Y eso va a ser muy importante a continuación para explicar cómo esas universidades que vamos a crear intentaron mantener en algunos casos y a difundir, esto es muy importante, las lenguas indígenas. Es decir, las propias universidades españolas, a través de sus cátedras, intentaron promover las lenguas indígenas como un bagaje reclamado por la población, pero también necesario para la propia expansión colonial española. Y esto es un elemento bastante importante. Les he hablado del mundo azteca, que es quizás en el que se aprendía todo el tema fundamentalmente de la astronomía, se aprendía también todo lo que son los calendarios adivinatorios, en los que existía a partir de un determinado nivel social la entrada a lo que sería el mundo del sacerdocio en la sociedad azteca, y eso implicaba además unas formaciones específicas que en algunas disciplinas recordaban incluso las europeas, el celibato, el mantenimiento de la austeridad, la pobreza, que se hablan en los distintos libros, y que a fin de cuentas tienen algunas similitudes con algunas prácticas que a fin de cuentas se desarrollaban a partir de las que se aprendían en las propias universidades europeas. Diferente es el mundo inca. El mundo inca tiene un sistema educativo, pero no llega en ningún caso al mundo azteca. Por una sencilla razón, porque a diferencia de la universalidad de la educación que se produce en el Imperio Azteca, en el caso del Imperio Inca es una estructura política, una estructura estatal mucho más concentrada en las élites. Son las élites las que se forman, son las élites las que aprenden distintos sistemas de medición, distintos sistemas de escritura, y solo ellas son las que se forman dentro del Imperio Inca frente a un grueso de población que permanece de una u otra manera iletrada. Esto es bastante importante porque son dos maneras de aproximarse a la educación de la población muy diferente. Quizás uno de los elementos más llamativos, en el caso del mundo inca, porque os ha quedado un elemento material que me parece espectacular, es esto que ustedes ven. No sé si alguien me puede decir qué es, o alguien sabe lo que es. Para llevar cuenta. Se llama quipu, ¿de acuerdo? Es un sistema de hilos, de cuerdas, hechos a partir de lana de llama, de alpaca, en muchas de las ocasiones, y que sobre todo permitía dos cosas: contar, como muy bien ha dicho su compañera, pero también era un sistema de lenguaje. A partir de estos quipu se escribían
todo tipo de mensajes, de referencias en torno a la expansión del propio Imperio Inca. En esos siglos tú podías comunicar directamente a Cuzco si existían, por ejemplo, lugares donde existían faltas de recursos, faltas de instalaciones militares. Todo eso se hacía a través de esos cordeles. Les aconsejo una magnífica memoria, una magnífica novela muy extensa que se llama El espía del Inca. Una novela que fue premio nacional en Perú hace unos años, un libro de cierta envergadura, 900 páginas, pero que le aconsejo porque lo que narra esa novela es estupendo, porque digamos que en primer término, con castellano antiguo y también con quichua y a su vez con castellano moderno, el autor muestra un manejo espectacular, está publicada en Alfaguara, nos cuenta el medio de la guerra de Atahualpa y Huáscar en lo que es el mundo incaico, llegan las tropas de Pizarro y las distintas percepciones que hay entre todas las comunidades, hablando en primera persona, y sobre todo también cómo hay un espía del Inca, una persona mandada desde Cuzco a saber quiénes son esos que han llegado por el mar y que están acaban de llegar y quieren saber qué es lo que ocurre, y utiliza pues frecuentemente esos quipus, ¿no? Que es un elemento de medición y de comunicación. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las universidades que se van a instalar en América muchas veces estarán en lugares donde existen ya estructuras estatales sólidas, fuertes, con sistemas educativos más o menos normalizados. ¿De acuerdo? Esto es bastante importante porque lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, simplemente para que ustedes vean un quipu más. Y las primeras universidades que se instalan van a imitar directamente el modelo europeo, van a imitar lo que es, sobre todo, la Universidad de Alcalá, por supuesto, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Salamanca, que son las tres grandes referencias. Todas las universidades españolas en América o hispanas se van a fundar teniendo en cuenta Valladolid, Salamanca y, por supuesto, la Universidad de Alcalá. Van a establecer las formaciones tradicionales que se impartían en esas universidades, por supuesto, lo que es la teología, la medicina, leyes, por supuesto, también arte, también filosofía, ¿de acuerdo? Dentro de un bagaje que más o menos va a ser universal, con dos universidades clave que van a ser las dos niveles de fundación. Por un lado, fundaciones religiosas, y por otra parte también, y esto es importante, también va a haber fundaciones reales. La Universidad de México, la Universidad de San Marcos en Lima, son fundaciones en realidad reales, promovidas por el propio emperador, por Carlos I, por Carlos V, que va a ser el que de una u otra manera va a promover esas fundaciones. Pero al mismo tiempo que se está dando eso, en esas universidades se van a establecer lenguas, cátedras, promovidas para el aprendizaje y la difusión de las lenguas indígenas. Este es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en el caso de la Universidad de San Marcos, en la que desde prácticamente entre 1550 y 1577 ya existe lo que es, se funda la Cátedra de la Lengua General de los Indios, con 17 aulas. Un requisito para ser bachiller es que tienes que aprender quichua. Esto quechua es muy importante porque a la administración colonial española le interesa que la gente que salga de esas universidades conozcan perfectamente quechua. Existen toda una serie de figuras destacadas, menciono Juan Espinosa y Medrano, que nacen allí, personas que nacen allí, que son locales que van a ir de una u otra manera a la universidad, y pasan cosas que muchas veces desconocemos. Y los que hemos vivido en Latinoamérica más o menos lo sabemos, pero no es un dato eso. El quechua, la lengua que hoy se habla en los Andes, era una lengua que se hablaba en el siglo XVI mucho menos de lo que se hablaba en el siglo XIX. Y eso fue básicamente porque entre el siglo XVI y el siglo XVIII el Imperio Español hizo una expansión brutal del quechua. Los religiosos españoles, dentro del proceso de evangelización, utilizaban el castellano, pero en muchas áreas decidieron que el castellano no era el vehículo de comunicación y utilizaron el quechua. De hecho, hicieron una labor de simplificación lingüística de toda esta zona. Y ocurrió que la lengua de los incas, que era una lengua más dentro de un crisol
mucho más amplio cuando llegó Pizarro, se convirtió en la lengua dominante. Yo, por ejemplo, he trabajado en la selva ecuatoriana y hay comunidades shuar, lo que antiguamente llamamos jíbaros, que hablan quechua. Y una de las preguntas que nos hacíamos, ¿cómo es posible que esta gente en medio de la selva hable quechua cuando está muy lejos de la zona andina? Pues básicamente porque en el siglo XVII y XVIII hubo religiosos españoles que estuvieron difundiendo, no el castellano, el quechua, ¿de acuerdo? Hoy en día, de hecho, el quechua como lengua es una lengua en retroceso. Desde mediados del siglo XIX, desde que se forma lo que es el Estado peruano tal como lo entendemos, es una lengua protegida por el propio Estado, pero en muchas provincias del propio Perú en retroceso. Estas son cuestiones que son muy importantes conocerlas, porque la propia presencia colonial produjo procesos que hoy, visto desde la contemporaneidad, pensamos que eran anteriores, pero que en realidad se produjeron en ese momento. La continuidad de los cacicazgos, que también se produce dentro del régimen español, hasta el periodo borbónico, en que hay que reconocerlo que a partir sobre todo de Fernando VI, la administración americana cambia profundamente. Bueno, estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las fundaciones que se van a producir en América? Bueno, hay muchas, pero las que van a estar vinculadas principalmente a la Universidad de Alcalá de manera indudable son un conjunto de todas las fundaciones. Ahora vamos a analizarlas. Y aquí empieza una cuestión muy importante. ¿Por qué les interesa a las universidades americanas que se fundan allí imitar las constituciones de la Universidad de Alcalá? Muy sencillo, porque era un modelo muy cerrado, conciso y amplio de cómo se debe gobernar una universidad. De hecho, el modelo de gestión de las universidades americanas va a estar en dos. Por un lado, Salamanca, y por otra parte, Alcalá. De hecho, la primera de ellas, que se funda, la de Santo Domingo, en 1538, se pide al Papa que por favor autorice la formación de la universidad y que haga las constituciones imitando a Alcalá, y si no puede ser Alcalá, que imite a Salamanca, que es un poco los dos grandes referentes juntos con Valladolid. Entonces, aquí hay una cuestión que es importante. También, en muchas universidades americanas, no es que se copie Alcalá, es que en muchas de ellas se copia algo de Alcalá, algo de Salamanca y algo de Valladolid y se juntan, ¿de acuerdo? Y otras en las que se están copiando las constituciones de Alcalá, pero se están copiando las constituciones de Alcalá indirectamente, sobre todo a partir del siglo XVIII, sino que están copiando alguna universidad americana cuyas constituciones en origen eran las de Alcalá y acaban copiando las de Alcalá, lo saben, pero indirectamente porque están copiando las de una universidad americana. Estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta porque el proceso es más complejo de lo que puede parecer. Otro término importante, las constituciones de la Universidad de Alcalá, efectivamente tenemos la fecha en la cabeza de 1510, pero son efectivamente 1510, pero a partir de 1519 se empiezan a revisar, a reformar, sobre todo con las visitas, se ajustan determinadas cuestiones en torno a la tesorería, en torno a la revisión, en torno a las reformas contables. Hay toda una serie de... Las constituciones no son un documento eterno, son un documento que se va modificando con el tiempo y eso también va a ocurrir en América. A partir de las constituciones heredadas o copiadas de las europeas se van a ir modificando, transformando y cambiando. ¿Qué es lo que les va a interesar de las constituciones? Pues en gran medida lo que les pongo ahí en negrita, no se lo tienen que leer todo, pero que nos va a servir un poco para revisarlo. Primero, ¿qué es lo que les va a interesar? Pues entre otras de las cuestiones que les va a interesar es sobre qué orden religiosa, por ejemplo, en el caso de las religiosas, debe vincularse la universidad que se funda. Debe haber algún tipo de vinculación legal. Una cuestión fundamental es el sistema de gobierno. Una de las características de Salamanca y de Alcalá, y que no era igual en toda Europa, es que el rector era elegido por los estudiantes. ¿De acuerdo? Era hasta cierto punto, con sus contrapesos,
un sistema que, si llegara a una democracia actual, tenía un sistema de contrapesos para ser elegido. Y ese va a ser el sistema preferido en América. Una de las razones por las que se dicen en algunas, como por ejemplo en el caso de La Habana, es que les gusta la de Alcalá porque tiene un proceso de elección que es hasta cierto punto abierto, que permite a gran parte de la masa que forma parte de la universidad poder ser gobernados. También, efectivamente, existen ya distintos órganos de gobierno muy sofisticados. Los conciliares, a fin de cuentas, es algo, saltando las distancias, que podríamos comparar hoy con los vicerrectores, ¿de acuerdo? No es solo que haya un rector, sino que hay todo un conjunto de estructuras de gobierno. Pero hay otros elementos añadidos. Las propias constituciones permiten, en el caso de Alcalá, la existencia en la universidad de grupos sociales pobres, gente que en principio no debería estar por su posición social en la universidad y se admitían como una parte del estudiantado. Eso también es importante para las universidades americanas porque hay una gran población local, hay una gran población indígena que va a formar parte de la universidad en las distintas instituciones americanas. Va a haber también todo lo que va a ser, creo que se ha cambiado un poco la fuente con todo esto, ha cambiado un poco la fuente de la que yo tenía en la pantalla, pero bueno, sirve para que lo diga. La vida colegial está organizada en sus más mínimos detalles, cuestiones que son muy importantes, están regulados los delitos, está regulado un tema que es importantísimo en América, el tema de la salud. En el caso de la Constitución de Alcalá se habla de la salud, de cuáles son las condiciones que se deben de mantener para mantener una población, una comunidad saludable. Piensen ustedes en una zona tropical, como en La Habana. Una cosa que es muy interesante es que, por ejemplo, la fundación de universidades en Cuba se produce muy tarde, se produce, muy poca gente lo sabe, se produce a principios del siglo XVIII la primera universidad. Eso también son cuestiones también curiosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, todos esos aspectos tan sumamente complejos, de una de otra manera, pues sirven. Fíjense ustedes que en el propio siglo XVI ya había un sistema de convalidación. Ustedes hacían sus estudios en Salamanca y la Universidad de Alcalá tenía un sistema para convalidar sus estudios en Alcalá. Y lo podían hacer entre Alcalá, Salamanca y Valladolid, que eran las tres grandes universidades. En cambio, si no estudiabas allí, había todos unos sistemas en los que la convalidación tenía que conllevar además estancias prolongadas en la universidad y la defensa, a fin de cuentas, de esos estudios que supuestamente habías aprendido en otra universidad. Claro, estamos ante estructuras que son perfectamente replicables, ¿de acuerdo? Que son perfectamente replicables cuando queremos crear estructuras en formación. Incluso hay cuestiones ya que hoy a mí me parecen asombrosas, como el patrocinio. Ya se habla de una u otra manera en esas constituciones, le podríamos llamar eso que denominamos universidad pública. Evidentemente las instituciones en el siglo XVI no tienen el carácter público que tienen ahí, pero ya se está hablando de la necesidad de financiación, de patrocinio de la universidad, que lo debe hacer evidentemente la corona, que lo debe de hacer necesariamente lo que es el propio arzobispado, pero también hay la nobleza, los duques de Mendoza, los Mendoza, por ejemplo, deben de colaborar en lo que es, los duques del infantado deben de colaborar en lo que es el gobierno de la universidad. Bueno, con todo esto en cuadro, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles fueron las fundaciones más influidas por la Universidad de Alcalá. Insisto, hay que huir de la idea simplificadora. Universidades americanas que están influidas por la Universidad de Alcalá. Hay que hablar mejor, quizás el término es universidades americanas, todas ellas influidas por las universidades españolas, en las que adoptan distintos elementos y algunas de ellas es posible distinguir un predominio evidente de unas universidades frente a otras. ¿De acuerdo? Esto es importante porque además van a ir mezclando aspectos. Quizás la más importante desde el punto de vista histórico es la fundación de la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, que se hace en Santo Domingo, la primera fundación española como tal que se consolida en América. Se crea en 1538, es una estructura
extraña porque, aunque se funda en 1538, luego los Borbones en el siglo XVIII no le van a dar categoría de universidad, van a decir que en realidad nunca fue una universidad y va a tener que haber un proceso de refundación en el siglo XVIII. Pero en 1538, cuando la fundan, que la fundan principalmente los dominicos, tienen muy claro, pidiéndole al Papa Pablo III, como os he dicho anteriormente, que su modelo quiere que sea de la universidad. También porque la Universidad de Alcalá ofrece un modelo muy interesante, luego les hablaré de él, desde el punto de vista urbanístico, esta estructura de colegio-universidad. Cuando se redactan lo que son las constituciones, no piensen ustedes que están pensando en el Colegio de Málaga o en el Colegio de Basilios. En realidad la universidad en 1510 estamos reduciéndola a lo que es la Iglesia de San Ildefonso, el Colegio de San Pedro y San Pablo que se está estructurando y sobre todo el Colegio de San Ildefonso, que es en realidad un colegio universitario. Y así van a comenzar las universidades en Latinoamérica, muchas veces con la fundación de colegios, y muchas de ellas no van a ir más allá. No va a ocurrir, como va a pasar aquí, una expansión en diversos edificios, sino que muchas simplemente se van a quedar en lo que van a ser esos colegios. ¿Qué se va a impartir en estas universidades? Pues prácticamente se va a impartir medicina, derecho, teología y artes, en el caso principalmente de la Universidad de la Fundación en Santo Domingo, que como ya les he dicho, en 1747 tiene que ser refundada. Y que va a servir de base para la Universidad de La Habana, para la primera universidad que se va a hacer en Cuba. Ahí está la relación entre Cuba, entre la Universidad de La Habana y la Universidad de Alcalá. No directa, sino por la Universidad de Santo Domingo. Estas son cuestiones que es importante que tengamos en cuenta. Otras universidades, la Universidad de La Habana, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de duda, en La Habana se crean, en lo que es en Cuba se crean en el siglo XVIII dos universidades. La primera, la Universidad de La Habana, fundada por Felipe V, es una universidad muy conocida. Muchas de estas universidades, tengo que decir, les he traído fotos antiguas, muchos de los principales edificios de universidades están desaparecidos, fueron destruidos, algunas de ellas iré diciéndoles en algunos momentos por qué se produjeron los procesos de destrucción de su patrimonio. Muchas de ellas ha ocurrido un proceso parecido al de Alcalá, de refundación de la universidad tiempo después, pero muchas veces con un patrimonio que ya no existe. En el caso de la Universidad de La Habana, la fundación que se hace en 1721 y sobre todo la instalación de los dominicos en lo que es el convento colegio de San Juan de Letrán, ese edificio hoy prácticamente ha sido restaurado una pequeña parte de lo que queda, porque la Universidad de La Habana actual, no sé si alguno de ustedes ha estado en La Habana, que además tiene una subida muy cinematográfica, lo que es la entrada con una perspectiva neoclásica, que es la actual de la Universidad de La Habana, es una fundación de 1902, todo lo que es la arquitectura actual. Bueno, esa universidad fue una universidad que, sobre todo en medicina, fue muy importante, porque los primeros experimentos que se hacen en América para acabar con la viruela se hacen en Cuba. Y los médicos españoles que llegan desde la península ibérica para empezar a trabajar en la erradicación de la viruela se encuentran con que los médicos cubanos, españoles, pero que habían nacido y vivían en la isla, llevaban prácticamente 2 décadas erradicando la viruela, con técnicas propias, que luego se observa que son coincidentes en gran parte de la práctica, ¿no? Pero que de una u otra manera no se había defendido. Bueno, esa sería la Universidad de La Habana. Otra universidad muy conocida, también totalmente desaparecida, la Universidad de Oriente. Eso que les estoy poniendo es uno de sus últimos edificios, el edificio de la aduana de Santiago de Cuba. Este es lo que es hoy la Universidad de Oriente, el edificio. Es una universidad fundada hacia 1722, pero que sufrió básicamente a partir de 1819 un proceso de, todavía siendo colonia española, no acaba de consolidarse como segunda universidad de la isla, se abandona y prácticamente se destruye y se refunda, creo recordar, en 1947. Estamos ya en prácticamente la segunda mitad del siglo XX prácticamente, y es cuando se refunda esa universidad, que es una universidad hoy muy conocida, sobre todo porque es el gran centro donde se enseñaba durante
el régimen cubano que todavía está, sobre todo ciencias físicas. Los cubanos, los investigadores cubanos han sido muy buenos sobre todo en matemáticas, en ciencias, en físicas. Tiene una formación muy sólida heredada de la antigua Unión Soviética. Otra universidad, la Universidad de Caracas. ¿De acuerdo? La Universidad de Caracas sí que está muy vinculada a lo que es Alcalá de Henares, fundada en 1673. El antiguo edificio, el edificio original está perdido, se destruyó en el siglo XIX. Y lo que es muy interesante es que esta universidad, fundada en Caracas, se funda directamente por religiosos, esto es muy importante, por religiosos, como les he dicho, hispanoamericanos. Antonio González de Acuña, ya lo es, son todos nacidos principalmente en Lima, nacidos en México, que se van desplazando y sobre todo se dedican a lo que va a ser la creación y fundación de esa universidad. Esta universidad además es una universidad muy importante, sigue existiendo la Universidad de Caracas. La imagen que ven ustedes en cambio de la reconstrucción de la universidad que se hace ya durante el periodo nacional venezolano, estamos hablando ya durante el siglo XIX, en el que se hace un edificio mucho más moderno. Otra universidad, la Universidad de los Andes en Mérida, también muy vinculada a las propias constituciones de Alcalá de Henares, también fundada una vez más por lo que les estoy comentando, por lo que es básicamente esos religiosos que fundan las universidades, pero que ya han nacido principalmente allí. Fíjense lo alto de las cronologías. Están fundando universidades en 1785, vamos a ver la fundación de universidades en 1810, en 1812 hay fundación de universidades, en un momento muy avanzado. Los Borbones quieren imponer un nuevo sistema universitario, quieren alterar el sistema universitario anterior y empiezan una carrera en la que el Estado virreinal va a promover universidades al mismo tiempo que aumenta su conflicto con algunas otras universidades que existían, algunas de ellas vinculadas a Alcalá, que eran las universidades jesuíticas. Si todos ustedes se acuerdan, los jesuitas son expulsados entre 1764, que provoca el abandono de distintas universidades, y de una u otra manera los Borbones quieren en su política de centralizar la América colonial, prohíben, más que prohibir, cambian, por ejemplo, todo el sistema lingüístico, obligan a que las universidades ya no se impartan en algunas de ellas lenguas indígenas que se hacían de una u otra manera, homogenizan el español como la única lengua de comunicación dentro de lo que es el territorio colonial y van a fundar distintas universidades, nuevas universidades. Pero, insisto, casi todas esas fundaciones se van a hacer principalmente desde lo que es población local. La Universidad de Córdoba, en México, en Argentina, en 1610, que es otra de las grandes fundaciones que se van a hacer, es otra de las universidades que de una o de otra manera continúa en el tiempo, que fueron algunas de ellas abandonadas, que fueron muchas veces después del periodo colonial marginadas, hasta fundaciones posteriores que se hicieron. Uno de los lugares donde más universidades se funda es lo que sería el Virreinato de Nueva Granada, lo que correspondería su núcleo principal a lo que sería Colombia. ¿De acuerdo? Ahí se van a fundar distintas universidades y se va a fundar, sin ningún tipo de duda, una de las más interesantes es la Pontificia Universidad Javeriana, que es, como ya les he dicho, básicamente una universidad jesuítica. Los jesuitas, desde finales del siglo XVI, están viendo que la fundación de universidades y de colegios es un elemento fundamental de su política en América, y igual que no se van a centrar especialmente en lo que son la zona centroamericana y lo que es el Virreinato de Nueva España, van a empezar una carrera muy intensa con los dominicos para la fundación de universidades, sobre todo en lo que van a ser la expansión de los distintos virreinatos en lo que sería hoy América del Sur. Estoy hablando sobre todo del Virreinato de Nueva Granada y, como han podido ver con las fundaciones en el caso venezolanas, estamos hablando ya del siglo XVIII. Aquí estamos hablando de una fundación como la Pontificia Universidad Javeriana, que se funda más o menos a mediados del siglo XVII y que sigue siendo, esta sí que es una universidad con continuidad, hoy en día sigue siendo la principal universidad en Colombia
y una universidad muy bien situada en rankings internacionales. No es una universidad cualquiera, la Javeriana. Pero sí que es verdad que es una universidad que de una u otra manera sufrió el abandono pues prácticamente desde mediados del siglo XVIII. Fíjense incluso entre la imagen, la pintura que tenemos de una imagen de mediados del siglo XVIII y la actual, en la que los edificios tienen poco que ver porque en muchas ocasiones han sufrido reformas profundas. La Universidad del Rosario también en lo que es el territorio colombiano, que ha sido una de las principales universidades. Aquí se ha mantenido gran parte de la estructura arquitectónica. Si ustedes observan esos dos pisos, esas estructuras que sí que recuerdan más al modelo conventual peninsular, que es una vez más pues una de las universidades que de una u otra manera van a copiar a la de Alcalá en sus protocolos, en sus estructuras, en sus formas. En sus formas en las que también va a ser importante la arquitectura. Pero no la arquitectura porque se vaya a imitar directamente los edificios universitarios alcalaínos, sino porque la arquitectura junto con las constituciones entra en un pack. Entra en un pack o en un paquete, si me permite la expresión, para explicar cómo se debe estructurar la ciudad del saber. ¿De acuerdo? Y esto es importante. La exportación de las constituciones coincide con la exportación de una arquitectura, de una materialidad, de una manera de construir que de una u otra manera se va a copiar. ¿Qué se va a copiar? Pues evidentemente, esto por ejemplo, estamos viendo una imagen de la Universidad del México de finales del siglo XVII, en la que sobre todo se va a copiar, como ya les he dicho, el modelo de colegio. El colegio va a ser la base de esa universidad. Y a lo largo de algunas de las imágenes que les he enseñado, parte de esas universidades en realidad nunca pasan. Como les he dicho al principio, no dejan de ser más que un mero colegio. Pero sobre todo también vamos a llevar una determinada traza, una determinada manera de entender el espacio urbano. Un espacio urbano que es una característica principalmente hispana, porque en realidad esas ciudades que vamos a llevar, ese urbanismo que vamos a llevar a América, es este. ¿De dónde viene esta estructura en damero con plazas? Santa Fe, 1491, fundación de los Reyes Católicos. Es, efectivamente, desde el punto de vista higienista de la organización, la traza regular tiene una larga tradición clásica, pero el experimento urbano que se va a llevar a América se consolida principalmente, justamente, un año antes de la toma de Granada, en lo que es Santa Fe de Granada, lo que hoy es Santa Fe, donde se desarrolla el modelo urbanístico que se va a llevar a América y que se observa que es el más adecuado para el proceso de ocupación territorial o de presencia territorial. Bueno, pues ese va a ser el que se va a llevar a América y que va a confluir con lo que va a ser el diseño de la ciudad del saber. En esa confluencia del diseño de la ciudad del saber, evidentemente, un papel muy destacado, lo va a tener la Universidad de Alcalá más que la Universidad de Salamanca. Pero la Universidad de Salamanca, efectivamente, tiene una traza plateresca, tiene evidentemente una traza también del siglo XV, del siglo XVI, pero es una universidad medieval. Es una universidad en la que el urbanismo en torno a las universidades en América va a tener mucho más que ver con la Universidad de Alcalá. Así que igual que antes les he dicho que las constituciones muchas veces nos aparecen entremezcladas unas con otras, el modelo de desarrollo urbano sí que tiene mucho más que ver con el de Alcalá, porque las fundaciones americanas comienzan en el siglo XVI, el desarrollo de la propia Universidad de Alcalá urbanístico empieza en 1495, tiene su desarrollo principalmente en el siglo XVI y XVII, y eso sí que es un entronque de primer nivel. Eso sí que establece una relación entre cómo definimos el espacio del saber, el espacio por donde nos desplazamos, el espacio donde enseñamos o el espacio donde educamos.
Y a continuación Javi Java os comenta contactar con nosotros. Por correo electrónico futuroimperfectoadh@gmail.com, por la red social X @f_imperfecto, y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Y también con la Institución de Estudios Complutenses. Por teléfono 624 66 0501. También por correo electrónico ieecomplutenses@gmail.com. También por la página web ieecc.es. Y el horario de oficina es martes, miércoles y jueves de 10 a 1 del mediodía. A todos los oyentes que todavía no sois socios, os animamos a colaborar con esta asociación y ayudar a la difusión de la historia de nuestra ciudad, con una cuota de tan solo 30 euros semestral. La historia de las universidades no es solo la historia del conocimiento, es la historia del poder que decide qué conocimiento importa. Las constituciones de Alcalá cruzaron el océano, pero no viajaron solas, llevaron consigo una forma de entender el mundo. Hoy, cuando hablamos de la educación global, quizás debamos preguntarnos qué modelos seguimos heredando sin cuestionarlos. Desde Futuro Imperfecto Radio seguimos explorando las conexiones invisibles entre el pasado y el presente. Hoy hemos recorrido un puente entre Alcalá de Henares y América, un puente hecho de normas, ideas y silencios, porque el futuro siempre será imperfecto y quizás por eso merece ser contado. Así que súbete a nuestra radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos de este espacio de la Institución de Estudios Complutenses. Hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. Y a continuación escucharemos a Luis Ruiz Ribayás, guitarrista del barroco, año 1667, al servicio del conde de Lemos, Lima, Perú. Su único trabajo fue Luz y Norte Musical, que a continuación escucharemos su fragmento.